Muy buenos días, Dios les bendiga. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro 3. Más Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2 y 21. Le vamos a dar lectura desde el 1 y 2, y luego nos brincamos al versículo 21. Le vamos a dar lectura a esos tres versículos. Primero leemos el versículo 1, después el 2 y el tercero el 21. La palabra dice así. Primera de Pedro 2, 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora vamos al 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Dios, porque a ti te ha placido, Señor, traer a las personas, Dios, traer a los hermanos, a las hermanas. Padre, a ti te ha placido, Señor, que tu Espíritu Santo ponga a querer como al hacer en cada uno, Señor, y aquí estamos delante de ti, Señor, para escuchar el consejo que tú tienes esta mañana para nuestra vida, Señor. Padre, nos hemos acercado al más santo de esta alabanza. Padre, ahora queremos, Dios, seguir esas pisadas, como dice tu Escritura, Señor. Ayúdanos, Dios, a entenderlo, Señor, a comprenderlo, Padre, y que, Señor, a cada día vaya siendo un reflejo tuyo en esta vida, Señor. Padre, que cada vida de los aquí presentes, Dios, se vayan reflejando más a ti. Padre, podamos reflejarnos en carácter, en amor, en bondad, en todo lo que tú reinas, Señor Dios. Vayamos creciendo hasta alcanzar esa plenitud de ese varón perfecto que tú quieres y que tú demandas de cada uno, Señor. Padre, guíanos por esos caminos de verdad, por esa senda de justicia, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues amén, hermanos. Hemos venido hablando acerca del crecimiento en el cristiano. Veíamos, fue nuestra primera parte, veíamos cómo a veces se queda uno siendo niño espiritual únicamente. Y hoy vamos a dar algunas guías para alcanzar una madurez en el camino de Dios. Vamos a mencionar algunas cosas que pudieran estar afectando tu vida y mi vida. Vamos a mencionar cómo Dios hizo un plan de salvación para cada alma, pero con un propósito. Ya veíamos a través de la palabra cómo nos dice desechando, dejando atrás, haciendo a un lado cualquier rasgo de malicia que pudiera haber en nuestro corazón, cualquier rasgo de engaño o de hipocresía o de envidia, y todas y cualquiera de estas cosas que pudieran estar afectando a nuestra alma. Dice, desead como niños recién nacidos, como aquel bebé que llega a este mundo y lo primero que busca es alimentarse. Así tiene que ser tu deseo de esa leche espiritual, dice, no adulterada. ¿Para qué? Dice, para que por ella crezcáis para salvación. Para que por ella crezcamos para una salvación. ¿Por qué? Porque pues para esto fuisteis llamados. Tú y yo fuimos llamados para esto, para crecer, para una salvación que Dios ha puesto delante de nosotros. Porque también Cristo padeció por nosotros.
porque también Cristo padeció por ti. Tienes que hacer este sacrificio tuyo, no el de tu hermano, no el de tu hermana, no el del que está a tu lado. Ay, Cristo murió por el que está al lado mío, murió por ti. Tenemos que entenderlo, tenemos que hacer nuestro este pensamiento, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Tenemos que hacer nuestro este sacrificio, pensar que Él murió por mí. Hoy en la mañana se mencionaba una cita cuando Josué se para delante del pueblo y le dice: pues yo no sé a quién van a servir ustedes, pero él decía, su primera palabra que decía es: yo y mi casa. Él. O sea, para que tú alcances las promesas de Dios, tienes que hacerlas tuyas. Yo. O sea, primero tú. Es que si mi esposo entendiera lo que yo estoy escuchando, no. Es tú, hacerlo tuyo. Hacer tuyo la promesa, el llamamiento que Dios hace. Hacerlo muy personal. Y la salvación que está poniendo Dios delante de ti y delante de mí es muy personal. Ahora, Dios nos llamó con un propósito. Con un propósito te llamó a ti. Y primero te dio la oportunidad de nacer, de hacer esa reconciliación con Dios, de que tú tuvieras una reconciliación con Dios, con el siguiente propósito: de que tú crezcas en el conocimiento de Dios, de que tú crezcas, que tú madures, porque Dios no te salvó nada más para que nos la pasemos toda la vida escuchando. Nos la llamó para que tú y yo, te llamó a ti y a mí, te salvó a ti y a mí, con un propósito de que le sirvamos, de que seamos útiles, de que te lleve a crecer, a madurar. Y lo que decía la palabra, que dejes todo aquello que esté estorbando, que dejemos todo aquello que estorba, esas actitudes que no son agradables de Dios, y que maduremos rápidamente, que alcancemos a mirar el propósito de Cristo para ti. Nacimiento, crecimiento y madurez es lo que requiere Dios de aquel que ha alcanzado a ver ese sacrificio con él. Y Dios ha provisto de muchas herramientas para que tú y yo alcancemos esa madurez, alcancemos ese crecimiento. ¿Por qué no alcanzamos a cumplir estas tres etapas en nuestra vida? ¿Por qué muchos no alcanzamos a cumplir estas tres etapas en la vida del creyente? Muchos escuchan la palabra de Dios, causa emoción, causa inquietud, pero sabes que muchos se quedan en eso. No alcanzan a poner los ojos en el autor y consumador de la fe. Y puede pasar mucho tiempo y ahí están escuchando y no alcanzan ese conocimiento. No alcanzan a darse cuenta que el único que les puede dar vida nueva es Cristo Jesús. Bueno, dice la Escritura que de modo pues que aquel que esté en Cristo nueva criatura es. O sea, dejaste atrás aquella vida que traías, aquella vida que vienes arrastrando, se queda atrás y ahora eres nueva criatura. Naces de nuevo. Naces de nuevo en Cristo Jesús. Y tienes que dar el siguiente paso, ese crecimiento. No quedarte ahí como un bebé espiritual, como hace 8 días mencionábamos. Quedarte ahí siempre niño. No. Tienes que ir hacia adelante, hacia esa madurez. Y solamente la vas a alcanzar si haces tuyo el llamado de Cristo. Si haces tuyo ese sacrificio que Él ha puesto delante de cada uno. Entonces, necesitamos alcanzar cumplir con estas tres etapas en nuestra vida, cumplir con estas tres etapas en la vida del cristiano. ¿Sí?
Pero ¿por qué no alcanzan a ver ese sacrificio tan claro que está delante de ti? ¿Por qué no lo alcanzamos a ver? ¿Por qué muchas veces nos quedamos como niños espirituales? Y esto es por muchos factores. Influyen mucho. Pudiéramos mencionar muchos. Vamos a mencionar alguno nada más, pero uno de los principales de por qué el cristiano no crece, de por qué el creyente no avanza más, consiste mucho en de qué te estás alimentando, en qué le estás dando a tu corazón, a tu alma. ¿Qué es lo que tú le estás proveyendo para que tu mente, tu corazón estén alimentados? Eso va a consistir mucho en ese crecimiento que tú tengas que ver, en ese nacer de nuevo, crecer y madurar. Tiene mucho que ver de acuerdo a lo que tú le estés dando a tu vida, de acuerdo a lo que tú le estés alimentando a tu corazón. ¿Sí? Todo lo que consumimos trae consecuencias, para bien o para mal. Si te alimentas adecuadamente, como dice la Escritura, desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. O sea, no que creas que pudiera estar hablando esto, o creas que pudiera estar diciendo esto, y no vas allá, no investigas si realmente eso es lo que quiere decir la Escritura, o nada más es alguna versión de alguno de los que predicamos, de alguno de los que se paran al frente, por interpretación tuya. ¿Sí? Entonces, todo lo que tú le metas a la mente y al corazón va a traer consecuencias, buenas o malas. ¿Sí? Si tú consumes mucho de los medios de información, pues eso va a estar alimentado a tu mente, a tu corazón. Si tú consumes mucho de lo que transmiten los medios, como revistas, como periódicos, como radio, pues ahí de eso vas a hablar. No dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo que pegamos dentro lo vas a manifestar. Tú lo sacas y puedes empezar a entablar pláticas muy espirituales, y cuando menos sientes, ya estás hablando de lo que tú traes en la mente y en el corazón. Hoy, tristemente, los medios se han apoderado de esas mentes y de esos corazones. Se han apoderado de la mayoría de las reuniones, aún familiares. Puedes estar reunido, puedes estar hoy domingo comiendo con tus familias y estás con el celular en tu mano. Y estás con el celular a un lado de tu mesa. No sé si tengas algo muy importante que tratar a la hora de la comida, o estés esperando una llamada muy importante, pero la mayoría. Hace unos días un hermano mandaba un ejemplo, y es crudo, pero es cierto, acerca de una familia que está comiendo. Son cuatro personas alrededor de la mesa. Está el papá, y el papá hace como que se le caen las cosas a un lado, y en lo que se agacha, todos los demás, desde la mamá hasta los hijos, empiezan a tuitear, a agarrar el celular. Y así pasa como 2 o 3 veces, hasta que la cámara enfoca al papá, que está levantando lo que se le está cayendo, y no le hace, que está tirando abajo de la mesa. Abajo de la mesa está mandando también su mensaje, también tiene su celular. Y tristemente eso es lo que pasa. Eso es lo que está pasando en muchas familias, y aún en muchos que conocen a Dios. A lo mejor, en lugar de que aproveches porque pues convives poco con algunos hermanos, y aproveches para conocerlos, para tener más oportunidad de intercambiar ideas, no la pasamos con el celular. Entonces, todo lo que le metamos a la mente y al corazón
pues de eso vamos a estar hablando. Todo lo que escuchemos a través de esos medios lo vamos a tener. O la otra que pudiera estar pasando es que a lo mejor en el trabajo donde estás, o en la escuela a la que asistes, o en el tiempo que vas en el transporte te acostumbras a escuchar un vocabulario no agradable delante de Dios. O con esos amigos con que te reúnes y que nada más se hablan en doble sentido y con malas palabras, y ya te acostumbraste. Y créeme que tarde o temprano una de esas malas palabras te va a salir en medio de una reunión cristiana. Créeme. A la larga, eso es lo que va a pasar. O te gusta escuchar verdades a medias, o te gusta ver mucho escenas de amor en las revistas, en la televisión, en el internet. Te gusta escuchar mucho muy buenos predicadores, muy buenos mensajes, pero también hay mensajes que te dicen las verdades a medias. No te dicen la verdad todas. Y te llegas a emocionar cuando escuchas que respetes el derecho de los demás, cuando escuchas que no juzgues a los demás, porque a través de los mensajes te lo dicen, y te lo dicen de una manera que casi te convencen, o no casi, sino que luego te convencen. No juzgues, así dice la Escritura. Pero también la Escritura dice que primero saques la paja de tu ojo para que puedas ayudar, la viga de tu ojo para que puedas ir y sacar la paja del ojo de tu hermano. Eso te está dando derecho, que si no tienes viga en tu ojo, puedes ir y juzgar a tu hermano, puedes ir y ayudarle. Pero muchas veces nos quedamos con esas verdades amigas, ¿sí? Nos quedamos con todo lo que te dicen a través del medio, que respetes la homosexualidad, la forma de vida de cada persona. No tienes derecho a meterte. La religión de los demás, no tienes derecho a meterte tampoco en nada de eso. Cada quien son sus creencias, dicen los católicos. Cada quien tiene sus creencias, ¿sí? O en muchos lugares que pues pasa mucho tiempo y nunca te acercas al predicador, nunca te acercas al pastor en donde te congregas, y porque has escuchado en esos lugares, a lo mejor si tú vives en unión libre con alguna persona, no hay ningún problema. La unión libre, pues no tienes por qué juzgarla, te dicen algunos hermanos, te dicen algunas personas que conocen de Dios, y en algunas congregaciones esto de vivir en unión libre ya no van a ver. Ya es muy normal, ¿sí? Ya han legalizado esto y ya las promueven como una verdad normal. Cuando tú sabes que vivir en unión libre es pecado delante de Dios. Y si tú quieres reconciliarte con Dios, lo primero que tienes que hacer es dejarte de pecar con Dios. Es tratar de remediar esa situación por la que estás pasando o por la que estás viviendo. Entonces todo esto viene a ser un impedimento para que tú puedas crecer, para que tú puedas crecer en la gracia, en el conocimiento de Dios. Y te esfuerzas mucho y luchas mucho, pero si no se deja lo que está estorbando a tu alrededor, si no dejas a un lado lo que está estorbando, como decía la palabra, todas esas cosas que estorban, toda esa malicia, todo ese engaño, esa hipocresía, esa envidia, si no se hace a un lado, ahí vas a pasar mucho tiempo. Si tu mentalidad no cambia, mira, vamos a 1 Corintios 13. Vamos a 1 Corintios 13. Aquí vamos a dar lectura a este versículo, le vamos a pedir a un hermano que por hermana
está, que le dé lectura al versículo 11. Primera de Corintios 13:11. A ver, hermana Cristal, por favor. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Amén. Ya no trae la versión anterior, no la que sí. A ver, no sé cómo dice. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Muy bien. Razonaba como niño, dice. Pero cuando ya fui adulto, pensé como adulto. Bueno, la palabra creo que es muy clara, hermanos. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. Y si no hacemos a un lado lo que viene estorbando, a lo mejor por eso no crecimos. No dejamos de ser niños. No dejamos de hablar como niños, de pensar como niños. Ya es tiempo de que se deje de hablar como niño, de que se deje de pensar como un niño espiritual, de que se deje de juzgar las cosas como niño. Tenemos que madurar, alcanzar la madurez y dejar de ser ese niño espiritual. Y no es porque Dios no quiera, es porque a veces nosotros no tomamos las decisiones adecuadas. ¿Sí? Por eso hablábamos de qué estás alimentando. ¿Sí? ¿De qué nos alimentamos? Ahora, para que nosotros podamos lograr un crecimiento, no depende que estemos tú y yo esperando el alimento que nos den. Depende del alimento que tú mismo le des a tu vida, a tu corazón. Decía la Escritura que desees la leche espiritual no adulterada, esa palabra limpia, pura, que a ti te alimente a cada día. No esperando que te la den, sino tú tienes la palabra al alcance de tu mano. Tú tienes ese alimento que no está adulterado. Tú tienes que cultivar un hambre por la lectura de la palabra. Alimentarte tú mismo. Solamente de esa manera vas a alcanzar un crecimiento sólido en las cosas de Dios. Todo creyente debe de tener una vida devocional sólida también. No únicamente es alimentarte ya, no, debes de tener una vida devocional sólida. ¿Dónde? Primero, en privado. Una comunión con Dios muy estrecha. Y también tienes que tener una comunión pública. Una vida devocional pública. Donde tú te reúnas, donde estés consciente de que te están alimentando adecuadamente. No estamos como en la Iglesia Católica que dice que todos los caminos nos llevan a Roma. No. La Escritura te dice en el libro de Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen lentos, pero su fin es el camino. Y tu obligación es en esta área tú buscar, primero que nada, una vida devocional sólida, en privado, en oración, en alabanza, si te es posible, pero también una vida devocional pública, en un lugar donde se abra la Escritura y donde no te digan las verdades a mí, sino donde realmente estés escuchando palabra limpia y pura. Y para crecer, no nada más en una vida devocional, en privado y pública, también tienes que empezar tu día con Dios. Tienes que empezar tu día con Dios y su palabra, en tu mente y en tu corazón. Tienes que arrancar tus días pensando en que hoy en el nombre de Jesús vamos a levantarnos de nuestra fe. Y que por gracia, pues Dios ya nos dio la oportunidad
de alcanzar a mirar un día más. Mira lo que dice 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15 trae. ¿Traes Biblia, no? Sí, a ver, hermano. 2:15. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Es 2 de Timoteo 2:15. Segundo. ¿2:15? Sí. Sí. Procure con diligencia presentarme a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Que a cada día tu intención sea: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, tú conoces mi vida, tú sabes cómo vivo, tú sabes cómo voy a desempeñarme este día. Aquí estoy. Que te presentes a Dios. Que te presentes a Dios como alguien que no está reprobado en su vida privada, en su vida pública. Que no tienes de qué avergonzarte. ¿Sí? Que si hoy se te presenta la oportunidad de hablar la palabra, no hagas. Es una idea que debemos de tener. Que no estés, por el contrario, a lo mejor triste, que estés afanado, que estés con prisas. Que tu primer pensamiento sea ser agradecidos delante de Dios. Vamos a Filipenses 4. Que no te levantes con ese afán de que hoy quieres hacer muchas cosas. Que hoy quieres hacer esto, quieres hacer aquello, quieres ir aquí, quieres ir allá, y te olvides de por lo menos abrir tus labios y decirle a Dios: gracias, Señor, porque puedo despertar de nuevo. Filipenses 4 le vamos a dar lectura al versículo 6 y 7. 6 y 7. Roger, ¿le da lectura, por favor? Filipenses 4, 6 y 7. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Fíjense, hermanos, como hay cosas que esa versión las hace más entendibles, que las explica más, que las muestra más. Por nada estéis afanosos, por nada. Y nada, pues es todo lo que dice esa palabra, nada. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Que sean conocidas tu petición. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que quieres? Señor, en tu nombre vamos a empezar este día esperando esto, esperando aquello. Pero que seas tú en nuestra vida. Sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Pero dice, con acción de gracias. Con acción de gracias. ¿Y qué pasa si tú haces esto? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Lo has experimentado, hermano? ¿Has experimentado esta paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? Si lo has vivido. Y ahí están las promesas de Dios, al alcance tuyo y al alcance mío. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Hacer ese llamado muy personal de nuestra vida, como te decía al principio.
Así como Josué dijo, yo quiero ser tu voluntad, Señor. ¿Sí? Quiero estar seguro si lo que estoy metiéndole a mi mente, a mi corazón, es lo correcto. Tú debes de analizar las cosas. Para eso es la madurez, para que vayas analizando todo. El apóstol Pablo te decía, escúchalo, escudriña todo y retén lo que digas. Y así como puede haber algunas cosas en este lugar que a lo mejor no te agradan, no son agradables, retén lo bueno. Y tú juzga conforme a la luz de la palabra. A lo mejor esta iglesia, esta congregación, juzga conforme a la luz de la palabra. Si hay cosas que se están haciendo mal, pídele a Dios que te dé sabiduría para poder cambiar, para poder alzar tu voz y decir, ¿sabe qué? Esto no se está haciendo bien, aquello no se está haciendo de la manera en que Dios dice. O la Escritura te dice que la iglesia de Dios debe de ser. ¿Qué debe de ser la iglesia de Dios, hermanos? Columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad, dice la Escritura. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, para que si tardo en ir a verte, sepas cómo conducirte allí en la iglesia del Dios vivo. Sepas cómo conducirte allí en la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Y eso es lo que debemos de saber. Debemos tener bien en claro que la asistencia a una congregación, a una iglesia, no es únicamente para venir y pasar 2 horas o 3 horas, si es que te pasas como algunos de los que nos pasamos 3 o a veces hasta más tiempo aquí en este lugar. Pero no es únicamente por venir a pasar esto. Es un mandamiento de parte de Dios. Hebreos 10:25 te dice que no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Es un mandamiento, hermanos. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. ¿Qué te va a llevar a esto? Si tú eres constante en tu asistencia, si tú asistes a un lugar y eres constante, ¿qué te va a llevar a esto, hermano? A crecer en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque ahí en esta reunión a la que asistes, vas a tener una comunión con personas, vas a tener una comunión con hermanos, vas a tener una comunión con Dios mismo, en su presencia, a través de la alabanza, a través del buen saludo de alguno de tus hermanos y hermanas. Esa comunión que te alienta a buscar más de Dios. Pero también tienes la oportunidad en este lugar de servir. La oportunidad de servir fortalece la fe del creyente. La oportunidad de ponerse en manos de Dios, Señor, aquí estoy. ¿En qué soy útil? Y cuando estés haciendo el servicio para Dios, no para el hombre, te va a fortalecer, te va a ayudar. Vas a crecer. ¿Sí? Y todo eso lo vas a encontrar ahí donde te congregas. ¿Sí? Ahí vas a encontrar un consejo adecuado, a lo mejor de algún hermano, de alguna hermana. A lo mejor vienes atribulado, a lo mejor vienes preocupado por las cosas que están sucediendo en tu hogar, con tu esposo, con tus hijos. Y a lo mejor encuentras que de quien menos te esperas, encuentras una palabra de Dios. Y ahí está Dios dándote, empujándote, dándote ese impulso a seguir adelante. Teniendo humildad de aceptar que Dios use al que menos esperes para fortalecerte, para llevarte a crecer. Te va a fortalecer que ves en la vida de algunos hermanos o hermanas o de alguna gente, de algunas personas, que ves cómo Cristo se va reflejando en sus vidas a cada día, cómo Cristo se va manifestando en esas vidas que están entendiendo que lo primero es decir, yo y mi casa.
yo aquí estoy, Señor, ¿para qué soy yo? Y puedes ir viendo esos ejemplos, esos testimonios vivientes, y eso te va a impulsar a servir a Dios. Eso te va a llevar a crecer aún más la comunión cristiana allí en la fe de Dios. ¿Sí? O a lo mejor llegas a la iglesia y encuentras un buen libro que te puede edificar, que te puede levantar, un buen libro que te puede instruir, o algún hermano que te recomienda, oye, lee este libro. Hace meses, un predicador de la iglesia pentecostal me recomendó un libro muy bueno. Y yo pensé que no traía mucho mensaje, y la verdad es que es muy bendecido. Es muy bendecido, y así puede ser contigo. La recomendación de una buena lectura, ¿cómo te alienta? No sé si todos han leído un libro que está ahí con la hermana, y creo que es prestado, dice, es el limpiabotas, un limpiabotas en el cielo. Si ese libro no te hace reflexionar, si ese libro no te motiva a buscar algo de Señor, pues es difícil que otra cosa lo haga. Pero está muy, muy precioso. Te llama mucho la atención como un pequeño alcanza a entender muchas cosas de Dios. Pero para que esto suceda, para que esto pase y se cumpla en nuestra vida, nosotros, tú y yo, tenemos que ser sinceros con Dios. Tú y yo tenemos que ver si realmente estamos caminando conforme a la palabra de Dios. Si realmente estamos viendo por dónde andamos. ¿Cuál es tu caminar? ¿Cómo andamos? Hace 8 días mencionábamos algunas actitudes de gente que se congrega en muchos lugares, de hermanos y hermanas, o personas que se dicen hermanos y que, pues, tristemente el comportamiento en el templo o en las congregaciones es uno y en sus casas es muy diferente. Y esa es una realidad. Tú puedes ver a personas cómo se comportan ahí donde se congregan y en su casa. Es totalmente opuesto a aquello que viven en su casa, en su propia casa, a aquello que viven ahí donde se están congregando. Entonces, para que esto sea una realidad, para que crezcamos como creyentes, necesitamos sincerarnos con Dios. ¿Cómo andas? ¿Cómo andamos? El apóstol Pablo decía, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Pero si analizamos un poquito, ¿qué es andar en el Espíritu? Tú ya sabes los atributos del Espíritu. Tú ya sabes cuáles son los frutos del Espíritu. Es amor. Ahora, si tú andas en el Espíritu, ese amor te va a llevar a tener una cara de amargura, una cara de tristeza. No. Es el amor que Dios pone en cada corazón. Es amor gozo. Ese gozo que solamente Dios da. Ese gozo que por mucho que te esfuerces, no lo vas a poder obtener en otro lado si no es fruto del Espíritu. O esa paz interior que decía el versículo, sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que solamente el Espíritu de Dios te puede dar. Esa paciencia cuando viene la lucha, la prueba, cuando viene la discusión, a ver si en ese momento tienes paciencia. A ver si en ese momento viene el fruto del Espíritu, que es la paciencia, viene a tu vida
y razonas antes de abrir la boca, porque muchas veces no se tiene esa paciencia o esa benignidad para hablar de la gente, y muchas veces cuando menos sentimos, ya esa benignidad se hizo a un lado y empieza a sacar lo que traemos dentro. Sí. Por eso el apóstol dice, ¿cómo más? Andar en el Espíritu, y si no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Andas en bondad? En esa bondad que está buscando hacerle bien a los demás. En esa fe, en esa confianza de que realmente te has acercado a Dios mismo. Hay esa mansedumbre en tu vida para entender que eso te lleva a ser humilde en ti. Que eso te lleva a ser humilde y aceptar a veces las cosas aún que se traen injustas. Aún si son injustas a tu vida, pero hay una mansedumbre, una humildad en ti. ¿Por qué? Porque andas en el Espíritu. Tienes esa templanza para no cargarte de un lado y de otro. ¿Qué dice la palabra de Dios? Contra tales cosas no hay ley. Si tú tienes esto en tu vida, no hay una ley que te condene. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo puedes tú identificar si realmente estás creciendo en Dios o eres un creyente maduro? ¿Sí? ¿O cómo puedes identificar a alguien que está maduro en las cosas de Dios? Y hay muchas formas. Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3. Vamos a pedir a la hermana Ana que le dé lectura al versículo 8. Del 8 al 12, hermana, por favor. Finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. ¿Hasta 11 me dice? 12. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. Finalmente, ser todos de un mismo sentir. O sea, cuando tú ves a alguien que tiene la misma intención que tú de extender el reino de Dios, ahí estás viendo a una persona que está creciendo, que tiene madurez. Porque dice, hace falta a lo mejor meter el hombro completamente. Hace falta tener ese mismo sentido. Y si tú lo ves en alguno, ahí está un cristiano maduro, un cristiano que está entendiendo el llamado de Dios. Y algo muy importante que dice esta palabra, amándonos fraternalmente. Un amor fraternal ahí en ese lugar, ahí en esa iglesia. Si tú ves este amor fraternal en una persona, ese amor no fingido, ahí tú estás identificando a un creyente maduro. Ahí estás viendo que la obra de Dios se está cumpliendo. Y además, cuando me preguntaron al Señor Jesús por sus discípulos, Él mismo dijo, por esto te van a conocer. Por esto van a conocer a los discípulos, por el amor que se tengan unos a otros. Es una señal
que en aquel que realmente ha entendido ese amor de Dios, lo quiere dar, lo quiere transmitir. ¿Sí? Ese amor debe ser un amor ferviente, un amor intenso, un amor muy grande por aquel hermano o aquella hermana que está a su lado. Porque entiende una cosa, el amor que tuvo Dios para con esa vida es aún mayor que el que podemos dar cualquiera de nosotros. Este amor te lleva a hacer muchas cosas, te sirve para muchas cosas, ¿sí? Cubre multitud de pecados. Multitud de pecados va a cubrir este amor. No es que los consienta, no es que los apapache, no. Los va a cubrir, ¿por qué? Porque si tú ves que tu hermano está desviándose, tú vas a ir pronto y vas a hablar con él. Si tú ves que tu hermano anda practicando algo, tú vas en el amor que le tienes a esa alma, le vas a ir a hablar. Ese amor va a llevarte a actuar natural. Todo lo que vas a hacer, lo vas a hacer natural, no forzado. Nadie te va a forzar a hacerlo. Ese amor que tienes hacia Dios te va a llevar a actuar de una manera normal. Te va a capacitar para que busques dar un servicio de calidad en el área que tú estés sirviendo. Si es a lo mejor acomodando una silla, si es barriendo, si es atendiendo los libros o siendo maestro en la escuela dominical, te va a ayudar en eso. A que tú busques ese servicio de calidad, porque no lo estás haciendo para el hermano o la hermana, lo estás haciendo para Dios. Si es que tienes el amor que Dios menciona a través de la palabra. ¿Sí? Ese amor nos va a dar la gracia de Dios para que tú y yo podamos ser de utilidad en este lugar para muchas cosas. A lo mejor únicamente para que ministres a la gente, únicamente para que escuches a la persona, para que le preguntes cómo está, o para dar una palabra de aliento, para animarlo a seguir adelante, para animarlo a buscar una consagración a Dios. O si es momento y sabes de que a lo mejor anda titubeando, pues exhortándole, amándole, exhortándole en el amor de Dios, y si es posible, aún amonestarle en el amor de Dios. La gracia de Dios, el amor, te capacita para eso y para muchas cosas. Si eres sensible a la voz de Dios. Cuando esto se ve en el pueblo de Dios, en la iglesia de Dios, cuando esto se cumple, si el hermano o la hermana cumple con todo esto, Dios es glorificado. Dios es alabado por estas muestras de madurez de un pueblo que le ama, de un pueblo que quiere servir, de un pueblo que quiere estar dispuesto a alcanzar esa madurez que Dios está demandando de cada uno de nosotros. Ahora, si pudiéramos preguntar, ¿en qué etapa estás tú? ¿Qué maduro eres tú delante de Dios? ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Cómo te estás alimentando tú? ¿Tienes hambre por la palabra? ¿O pasan días sin que te acuerdes de ella? ¿Cómo es tu vida devocional privada? Si pasas tiempo en oración con Dios, si pasas tiempo en la presencia de Dios, ahí en tu hogar, o ahí en tu propio trabajo. Si lo estás haciendo, ¿andas en el Espíritu o andas en la carne? ¿Cómo es tu amor por Dios? ¿Qué amor tienes?
Ese amor te lleva a decir, aquí estoy, Señor. Ese amor te lleva a decir, yo quiero ser uno de Dios. Yo quiero ser uno. Ese amor te lleva a valorar ese sacrificio que Dios ha hecho por ti y por mí. Lo tienes muy presente en tu vida, tienes muy presente los sufrimientos de Cristo Jesús y los valoras o pasan desapercibidos para ti. O de tanto que los conoces, pues ya es algo normal. Ya no le das el peso a ese gran sacrificio. ¿Cómo te conoce la gente? ¿Cómo te conoce la gente que te rodea a ti? ¿Como un cristiano maduro? ¿Como una persona que tiene paciencia, gozo, paz, amor? ¿Como ese cristiano maduro? ¿O cómo actúas delante de esa gente? ¿O actúas todavía como un niño? ¿Todavía te dejas llevar? A lo mejor por un berrinche, a lo mejor por un enojo, o todavía te arrebatas a lo mejor. ¿Cómo eres, hermano? ¿Cómo eres, hermano? ¿Cómo te conoce la gente? Si pudiéramos hacer una encuesta alrededor tuyo, de donde te mueves, de donde vives, ¿qué crees que nos contestaría la gente? ¿Tienes amor por la gente que se congrega a tu alrededor? ¿Tienes amor por aquellos, aún a lo mejor los que te han tratado mal? Y a lo mejor te acuerdas de ellos y le dices a Dios, Señor, alcánzalos con tu misericordia. Alcánzalos con tu amor. O estás a lo mejor pidiendo como los discípulos que caiga fuego del cielo. ¿Qué amor tienes? Vamos a meditar un momento en esto último, hermano. ¿Cómo nos está viendo Dios? ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo ve tu vida Dios? ¿Qué clase de cristianos somos? ¿Eres maduro? ¿Tienes un alimento sólido a través de la palabra? No dependes de otros, sino que tú mismo buscas a Dios y Él te fortalece a cada día. ¿O qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí en nuestra cámara secreta, ahí donde estás acostumbrado a pedirle a Dios, a hablar con Dios? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es tu despertar? Señor, aquí estoy, no tengo de qué avergonzarme. ¿O cómo es ese despertar? ¿Cómo es esos primeros minutos en esta tierra a cada día? Te despiertas agradeciéndole a Dios por esta nueva oportunidad que nos das de empezar un día más. Padre amado, sé tú con cada uno de nosotros. Padre, no podemos ocultarnos, Dios. Tu Escritura dice, Señor, que si nos fuéramos a lo más alto, Señor, ahí estás tú. Y si nos fuéramos a lo más profundo, también tú estás, Señor.
Padre, tu palabra también dice que es como una espada de dos filos, hermano Dios. Sé tú escudriñando nuestra vida, Señor. Sé tú llevándonos a ser sinceros con nosotros mismos primero, hermano Dios, para poder ser sinceros contigo también, Señor. Padre, porque si somos sinceros con nosotros mismos y somos sinceros contigo, Señor, y tú nos escudriñas, Dios, Padre, podremos también ser sinceros con el que está sentado a nuestro lado, Señor, con el que está habitando nuestro pecho, amado Dios. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Ayúdanos a entender que somos cartas abiertas, dice tu Escritura, leídas por todos los hombres. Padre, guárdanos, Señor, y guárdanos de cualquier engaño que pudiéramos tener en nuestra vida, Señor. Llévanos a esa madurez, a ese crecimiento, Padre, a tener un mismo sentir, Señor, para este lugar, Señor, para tu obra, Dios. Tú nos conoces, Dios. Padre, entre nosotros mismos podemos engañarnos, pero a ti no, Señor, a tu Santo Espíritu no podemos hacerlo, Dios. Por eso, Señor, en aquel que le estás hablando directamente, Señor, pon el querer como el hacer, Señor. En aquel, Señor, que está haciendo tu voluntad, Señor, Padre, llévalo a más, Señor, llévalo a crecer aún más. Padre, tú dices en tu palabra, Señor, que aquel que le has dado un talento, 2 talentos, 3 talentos, Señor, aún le ibas a dar más, amado Dios. Padre, ayúdanos, Dios. Ayúdanos porque solamente en ti estamos seguros, Dios.
confiamos en ti, Señor. Padre, que no te dejemos, amado Dios, hasta que no te reflejes en nuestra vida, Señor. Hasta que realmente, Señor, nuestra vida se parezca a la tuya, Señor. Hasta que andemos por tus sendas, Dios. Hasta que caminemos por esas pisadas que tú ya dejaste, Señor. Padre, así como tú has hecho un llamado muy personal a cada uno, Señor, esta mañana que cada uno, Señor, te haga la invitación, Señor,
Padre, ven, visítame a mí. Padre, ven, visita mi vida, Señor. Aquí estoy delante de ti, Señor. Padre, quiero representarte dignamente, Señor. Padre, quiero caminar, Señor, conforme a la dirección tuya, Señor. Caminar conforme a la dirección de tu Santo Espíritu, Dios. Padre, guíame, guárdame, Señor. Llévame a hacer lo que tú Dios. Padre, tú has escuchado, Señor, la voz de cada hermano, de cada hermana, Señor, de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Ahora permite que sea una realidad en nuestra vida esto que hemos pedido, Señor, conforme a cada necesidad, amado Dios. Padre, que a lo largo de esta semana, Señor, podamos ver eso que te estamos pidiendo hoy, Señor, y que tú estás escuchando, Señor, porque tu palabra dice que tú estás atento a la voz del justo, a la oración del justo, Señor. Muchas gracias por ello, Señor. Muchas gracias por tener tu oído atento, Señor, a estas oraciones, Dios. Padre, y aún en los que no estuvieron, Señor, tú trata con ellos, Dios. Háblales también de una manera muy personal, Señor. Muchas gracias por tu presencia, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das de meditar en tu palabra, Dios. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.